Hola, estamos de nuevo aquí en otro episodio de En una chela. En este capítulo vamos a hablar de una película animada. Se llama Kubo, Kubo and the Two Strings, o creo que se traduce directamente el español como Kubo y las dos cuerdas. En español, bueno, al menos aquí en México se llamaba Kubo y la búsqueda samurái. La búsqueda de No sé por qué. Bueno, o sea, sí, está muy raro, está muy diferente, pero las traducciones, así se llamaba en México. En México es así. Entonces, Kubo y la búsqueda samurái. Es la primera película animada de la que vamos a hablar. Es con la técnica de stop motion. Y bueno, salud. Kubo es una película animada con una técnica de stop motion en la cual se generan pues figurillas y las mueven a través de estructuras metálicas mientras van tomando cuadro por cuadro para crear este movimiento fluido, ¿no? En los personajes. Y bueno, cuenta la historia. Una sinopsis así rápida de la película es que Kubo es un niño que vive con su mamá. Es un mundo de fantasía. Su mamá y él tienen ciertos poderes en los que pueden como manejar objetos. Kubo maneja papel. Incluso al inicio de la película hace un show de origami. Pero bueno, la historia resumida es que es un niño que se enfrenta a su pasado, como parte de su vida, de sus papás, de su historia. Y poco a poco va descubriendo quién es y qué es importante para él, ¿no? Hasta el final que crece, o sea, es un crecimiento del personaje a lo largo de la historia y los eventos que le suceden. Y desde mi punto de vista es una historia muy bonita. Ya la verdad es que yo la vi hace como 8 años. Y sí, ¿no? ¿Cuándo salió? Como el 2000. Es del 16. 16. Entonces sí la vi, pues yo cuando salió, no recuerdo exactamente si la fui a ver al cine o la vi después en una plataforma. No, creo que sí la fui a ver al cine. Y bueno, a mí me gusta mucho el stop motion. Entonces la recordaba como con mucho cariño. La vi de nuevo para este capítulo y ya recordé todo lo que era. Pues me di cuenta de varias cosas, ¿no? Que sí, era una película más corta de lo que pensaba y como que ese primer choque emocional que tuve la primera vez que la vi, no lo sentí esta segunda vez, fíjate. O sea, me gusta mucho, me encanta la escena del origami, de hecho, donde cuenta la historia y mueve las figurillas, pero recordaba como la película con más cariño hacia Kubo, como con el personaje. Aún así, pues no le resto valor. La verdad es que estas escenas en las que tiene las peleas con los personajes son muy bien hechas, son muy padres. Y bueno, además tiene como tiene todo estilo japonés. Lo personal me gusta mucho. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció la película? También me gustó bastante. También recuerdo haberla visto cuando tenía, bueno, digamos sus años de estreno. Tampoco recuerdo si la llegué a ver en el cine, pero sí la llegué a ver pues en mi computadora, así con amigos. Creo que es una historia también muy, muy bonita. Es una de las películas del estudio Laika, que no sé si topas como más de lo que han hecho, pero creo que casi todas sus películas son con muchos premios, siempre como haciendo push, ¿no? En el avance tecnológico también. Sí. Nominaciones a premios, etcétera, etcétera. Es un estudio muy, muy bueno y muy destacado. Y creo que esta fue como de los trampolines, ¿no? Que tuvo el estudio para romperla en el mainstream. No sé si has visto como escenas de detrás de cámara cuando la grabaron. O sea, las estructuras que hacían para muchas de las escenas eran monumentales, o sea, con literal como grúas casi. Igual era, no sé, era del tamaño de aquí de la mesa, pero por ejemplo, uno de los criaturas que sale al final, él cuando pelea con el abuelo, que es como un camarón gigante, como una cosa así rara marítima, para mover toda esa cosa eran así una estructura metálica inmensa que controlaba como cada parte del camarón ese, ¿no? Entonces, o cuando pelean contra el esqueleto, el que tiene la espada en
la cabeza. También el títere de Skeletops es así masivo, ¿no? O sea, que casi está las personas humanas y pues les llega como por aquí la maqueta. O sea, creo que ahí en cuanto a lo tecnológico fue realmente muy, muy, muy destacado. Y el mensaje de la historia también me gustó mucho. Ahorita que igual la vi para el video, como que no tenía tan claro que ese era el mensaje. Siento que mucho de la historia es como el poder de los recuerdos y de la memoria, y de cómo a través de los recuerdos volvemos a sentir las cosas que le dan como un toque a la vida, ¿no? O sea, Kubo es, ya entrando en como heavy spoilers, Kubo vive con su mamá y no recuerda, bueno, más bien ella le dice que su papá se murió defendiéndolos a ellos, ¿no? Y que él nunca debe de estar en la noche porque lo va a ver la luna, y la luna es el abuelo que lo quiere, como le quiere quitar su otro ojo. Este Kubo está tuerto porque se supone que desde que nació le quitó un ojo el abuelo. Entonces, ya que por un descuido si se queda de noche un día, y luego Chino le caen las tías, y ahí se vuelve pues un cagadero todo y tienen que escapar. Su mamá se transforma en un chango para poderlo proteger, pero no le dice que ella es su mamá. Entonces, porque el Kubo siempre llevaba como el talismán del changuito con él. Y al mismo tiempo se encuentran a un guerrero que es como mitad humano, mitad escarabajo. Entonces, como ahí todo el desarrollo nos lleva, por ejemplo, el escarabajo no tiene memoria. La mamá, desde que Kubo la está cuidando al inicio de la película, también como que su memoria viene y va. O sea, como que juegan mucho con esa idea de el valor de los recuerdos. Cuando Kubo está en el pueblo, va a un festival que se trata como también de honrar a los muertos, de honrar su memoria, de volver a hablar con ellos. Entonces, como que siento que mucho del mensaje te lo van dando desde ese inicio, y a mí se me hizo muy bonito. No lo recordaba de esa manera, pero fue de las cosas que ahorita que la volví a ver, como que me quedé con eso. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, definitivamente Kubo es un personaje muy, muy agradable. O sea, es un niño que se encuentra en una situación difícil. Él tiene que cuidar de su madre. Pues él quiere conectar con su familia, ¿no? Él ha estado todo el tiempo con ella, y pues al final su familia es la que lo busca para pues no hacerle daño directamente, porque entiendo que su abuelo quería que Kubo fuera con él como un dios, como él, como un dios, por eso quería quitarle el otro ojo. Pero pues él sí quería este cariño de una familia, ¿no? Que tenía su mamá, pero igual añoraba a su padre. Y pues la historia que le cuenta a su madre todas las noches, y cómo va al pueblo en las tardes a conseguir dinero. Digo, esa es una de las escenas favoritas que tengo de la película. Es como toda esta animación que hicieron de la historia que narra del guerrero, Hanzo. Pues él es experto contando historias, ¿no? Y a los habitantes del pueblo les agrada mucho Kubo y los atrae, y todos se reúnen como su familia, su comunidad, a apoyarlo en ese momento. Hay una señora en particular que me cae muy bien, que es muy chistosa, y pues yo sí la veo así como su abuelita, ¿no? Pero todos le tienen como mucho cariño. Y esto es al inicio de la película, pero al final se encuentra de nuevo con la comunidad y todos lo apoyan. Digo, también es parte del spoiler del final. Pero cuando vencen a su abuelo en la pelea, que ya ves que pierde sus recuerdos él también, y lo abrazan también al abuelo, ¿no? La comunidad. Ajá, o sea, le hablan de recuerdos del pasado que él no tiene, pero que lo formarían a él como persona nueva, ¿no? Como decirle, es que tú eras muy bueno conmigo, y es que tú nos apoyabas, tú cuidabas a mis hijos, y como dices, ¿no? Es el poder de la memoria, y cómo esos recuerdos lo hacen a él formarse como su nueva persona, ahora que ya es un mortal, porque él lo es un mortal. Entonces, como toda esta parte de la familiaridad de Kubo, su búsqueda por la comunidad que él siempre lo apoyó, pues es una historia muy bonita, ¿no? Digo, Kubo es un niño, pero pues tuvo que hacer cosas como más intensas, más fuertes para llegar hasta donde logró. Sí, ahí me recordaste mucho una escena ahí, cuando están ya en la aventura, se sientan
bueno, ves que el Cubo hace un barco para que atraviesen un lago, y empiezan a pescar y se sientan a comer como el escarabajo, el changuito y Cubo, ¿no? Y están como compartiendo chistes, riendo así, siendo felices, y Cubo se queda así como pensando, y el escarabajo le dice, ¿qué a poco nunca habías comido en medio de un escarabajo y un chango? Y el Cubo es como, pues realmente nunca había comido en medio de nadie, ¿no? O sea, porque como que toda su vida hasta ese momento había sido como la responsabilidad y el estar atendiendo a su mamá. Y hasta que la mamá como que regresaba en sí, ya era también como empática con él y bueno, o sea, como más humana, más su mamá, más maternal. Pero cuando no, pues era solo él y la responsabilidad, ¿no? Y de repente para él vivir esa experiencia de familia, que él ni siquiera sabía que estaba con su familia, pero aunque él no lo supiera, él estaba como teniendo ese momento cálido con ellos, ¿no? Y de bromear y de compartir. Para él como que se siente como su personaje lo aprecia y lo reconoce como algo que no había vivido, pero que le gusta, ¿no? Entonces eso también se me hizo como muy, muy tierno y que tiene que ver como con todo ese mensaje de la película. Sí, o sea, en general es una película muy padre. Tiene buenos actores de voz. Su mamá es Charlize Theron. Su papá es Matthew McConaughey y uno de los malos es Ralph Fiennes. El abuelo. Ajá. El abuelo Ralph Fiennes. El Lord Voldemort. Y la voz de Cubo es el que la hace de Rickon en Game of Thrones. Se llama Art Parkinson. Y las hermanas es Rooney Mara. Sí, la Rooney Mara. Ajá. Sí. Entonces tiene buen cast, con buenas voces. Y todavía fue de las películas que en doblaje también eran muy buenas. Bueno, yo me acuerdo que en su momento la vi en español y no sé si tenían como algún Star Talent o eran puros pros del doblaje, pero me acuerdo que el doblaje también era muy bueno. Más allá de que el título esté chistoso, la búsqueda del samurái, la búsqueda samurái. Pero más allá de eso, creo que el doblaje también estaba padre. Cuando todavía había como mucha calidad en el doblaje. O sea, creo que tiene que ver con la búsqueda de la armadura, ¿no? Que es la armadura inquebrantable. Sí, según la historia es como lo único con lo que te podrías enfrentar a los dioses, ¿no? Ajá. Era la espada inquebrantable, el casco y el ¿cómo se llama? El chest. Ajá, con la coraza. La coraza inquebrantable. Ajá. O sea, supongo que por eso le pusieron así, ¿no? Supongo. Pero ves que al final también como que ni siquiera necesitó esas cosas, ¿no? Como que eran... O sea, obviamente son el MacGuffin. ¿Topas el término MacGuffin? El MacGuffin es en las películas y en todas las historias, todas las narrativas. Un MacGuffin es algo que mueve la historia como a fuerzas, o sea, como que tienes que ir a buscar para que la historia pase. Okay. Y a eso se le llama MacGuffin. Como el maletín de Pulp Fiction, las reliquias de Indiana Jones, como ese tipo de cosas que es, tenemos que ir a robar eso. O tenemos que encontrar esto y que de ahí parte como el viaje de los protagonistas. Eso se le llama MacGuffin. Que eso será otro video si quieren de por qué se llama MacGuffin. Pero sí, digamos, en ese momento era como la excusa, ¿no? O sea, tenemos que buscar la espada, el chest, como la coraza y el casco. Y que de hecho hasta lo manipula, ¿no? Porque el abuelo le dice, voy a buscar el casco aquí y nada más se lo tasajean al pobre Cubo. Sí, pues eso también se ve en la escena final, ¿no? O sea, como decías, es la armadura, pues al final de cuentas no sirvió para nada, no la necesitaba. Y al final con lo que derrota a su abuelo es con las dos cuerdas. Y igual como esa magia, ¿no? Porque la magia que él tiene por su mamá, y ves que de un cuerdazo, bueno, de un acorde, como que todas las almas como que del pueblo le dan también como su apoyo. Sí. Y ya en otro cuerdazo pues fue como que le echan el Kamehameha, el Kaioken por 10. Sí. Y, o sea, pero es como ese sentido de memoria comunitaria y de ayuda y de amor que tienen entre todos. Porque siento que el abuelo, la excusa que da de quitarle su ojo a Cubo es como quitarle esa humanidad
para, al quitarle esa humanidad, sea ciego al sufrimiento de los humanos y pueda volver a ser un dios como es él. Y obviamente Kubo es tan empático que nunca quiere perder como esa humanidad, y su mamá lo quería proteger de perder esa humanidad. Y al final ese sentimiento fue el que lo hizo ganar. Su mamá también era una diosa, ¿no? Y ya ves que cuenta la historia de cómo la había mandado a ella a derrotar a Hanzo. A matarlo. A matar a Hanzo, y pues al final se enamora de él y se queda en la tierra con él, y ya es como nace Kubo, ¿no? O sea, como esta leyenda, ¿no? Porque también parten de que lo van a buscar porque él va a ser un guerrero muy poderoso que los puede vencer. Sí, pues se supone que él estaba buscando las reliquias estas, la armadura, ¿no? Y para eso van a vencerlo, a matarlo, pero pues creo que también es esta parte del destino, de las predicciones. Ahora dice esta parte de las predicciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Como la profecía. De la profecía. De la profecía, en la que al tú tratar de evitar la profecía, es que cumpla la profecía. Pero también me gustó, digo, no es novedoso, pero es muy interesante. Porque pues de ahí surgió el amor entre ellos, y es que nace este Kubo, ¿no? Entonces, al final de todos modos terminan venciéndolo, y la profecía es sobre Kubo y no sobre Hanzo, porque Kubo obtiene la armadura, que al final no sirve para nada, pero pues vencen al abuelo, ¿no? Y a las hermanas también. Las hermanas sí como que crack, ¿no? Yo creo que la primera no se había muerto en el mar, pero ya después no regresó. Y ya supongo que sí. ¿Tú dirías que es una película para niños? Sí, o sea, no es completamente infantil, pero el diseño de los personajes, menos el del camarón gigante, pues todos son bastante como atractivos. O sea, ni siquiera las hermanas son como espantosas o desagradables. Sí, yo las veía de niño y yo sí me traumaba, ¿eh? O sea, también creo que es para niños, pero como que tiene esa complejidad, ¿no? De que un adulto también la puede disfrutar. Sí. Y a un niño le puede quedar, o sea, se puede entretener a un nivel como infantil. Ajá. Pero le puede quedar como esa de cuando lo vuelva a ver de más grande va a decir, no manches, también tenía esta, ¿no? Sí. Siento yo. Sí. O sea, yo no la vi niño, entonces ya la vi con otros ojos. Te digo, soy un fan del stop motion, entonces como que me atrae mucho ese tipo de animación. Es el mismo estudio que hizo Coraline. Y pues Coraline tampoco es una película para niños, ¿no? Sí, todavía esa creo que es menos para niños que Kubo. Ajá. Si las comparas, Kubo todavía pasa como... Pero es que ahí también, si la puedes ver. Más allá del estudio, tiene que ver con el autor, porque Coraline pues, es el funado Neil Gaiman. Y pues Kubo, no sé quién la haya escrito, pero no fue el fundado Neil Gaiman. Entonces, siento que ahí es más por el estilo de ese güey, que pues es como más complejo, ¿no? Pero sí, tío, para mí Kubo, o sea, es como para todo público, ¿no? Sí, o sea, la historia no te presenta situaciones súper complejas y los personajes son atractivos. Entonces, pues yo creo que puede ser para todo el público. Vi un crítico que decía que como que caía en algunas cosas como en que ya sabías que iba a pasar, o sea, como en ser predecible. Ajá. ¿A ti se te hizo predecible? Sí, desde el inicio sabías que ellos sí eran sus papás. Sí. Pues sí. Yo no lo había notado, pero el changuito tiene la cicatriz de la mamá. Ajá. Como, no manches. Pero creo que a mí sí me sorprendió la primera vez que la vi. Pero pues igual sí, ya que ves las piezas, pues sí, pues sí. Pero sí. Igual que sea predecible, no siento que sea malo, ¿no? No. Y luego al final pues está triste porque pues se termina quedando solo otra vez. O sea, sus papás RIP. Y pues él aún así estando triste, pues se hace fuerte y enfrenta a su abuelo, ¿no? Y
se queda al final con él, pero como humanos, no como dioses. Y sus papás ya llegan a él como esos fantasmitas de recuerdo, ¿no? Que el pueblo veía y que él no podía ver. Sí. Pero igual como para pues solo recordarle que no está solo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Te gustó el final? Sí, sí me gusta el final. O sea, creo que no es de esas películas donde todos terminan siendo completamente felices por siempre, porque, pues, como acabamos de decir, se queda con su abuelo. Pero él también pasa por una etapa de aceptación, ¿no? En la que sí se da cuenta que se queda solo, pero tiene la comunidad con la que ha convivido desde que era niño. Y acepta su situación y la ve positivamente y dice, bueno, está mi abuelo, ya no es la misma persona que era, te olvidó sus memorias, sus recuerdos. Y pues con la ayuda de todos ustedes vamos a ser una buena persona y vamos a vivir, ¿no? Y, bueno, ahí termina la historia, realmente no te cuenta nada más después, pero sí me gustó. ¿A ti te gustó el final? Sí, creo que va muy acorde a y también como en ese tono de fábula que tiene. Es como muy wholesome. Sí. ¿A qué conclusiones podrías llegar sobre Kubo and the Two Strings? Conclusión como parte, como un mensaje al final de la historia. O sea, para mí es como el identificar o como conocerte a través de tus recuerdos, de tu familia, de tus historias y aceptarlo y darte cuenta que como tienes a tu familia cercana puedes formar parte de otro grupo en el que te acepten y te apoyen, ¿no? No como moraleja infantil, sino como mensaje para todo el público también. Puedes tener 30 años y darte cuenta que no estás solo, que tienes personas cercanas que puedes catalogar como tu familia, ¿no? Aunque no sean de sangre, de nacimiento. Entonces, pues yo creo que esa sería mi conclusión. ¿Tú? Yo, pues a mí me deja como esa lección de apreciar tus recuerdos, porque al final es como lo único que en verdad tienes. Y pues siento que habla mucho también como de el valor de la familia y como de ese amor, ¿no? Tanto como dices tú ahorita, como con tu familia, digamos, sanguínea, como con la familia que armas a lo largo de tu vida. Siento que son lecciones que Kubo representa de una manera muy positiva. Y pues nada, una película, como dije hace rato, ¿no? Que puedes disfrutar en varios niveles, seas niño o seas adulto, y creo que eso es un valor que no muchas historias manejan todavía, ¿no? Entonces se me hace muy, muy bueno que Kubo sea un buen ejemplo de eso. ¿Y cuántas cervezas del 0 al 5 le das a Kubo? Yo le doy 4 cervezas. Sí me gusta mucho. Pero te digo, esta segunda vez que la vi no conecté tanto como la primera. Como que ya no tuve... Ajá, la primera vez sí, creo que hasta lloré. Pero esta segunda no. Entonces... Estabas de malas. Tal vez, pero le doy 4. Muy buena animación, muy buena stop motion, muy buena historia. Pero para mí sí le faltó como algo ahí. Sí, igual y lo ves como con... Antes, o como que ves tu primer view como con nostalgia, que ya no está ahí, maybe. Y que ahorita ya que lo ves como más neutral, dices... Ajá. Sí, pues la primera vez la vi más hacia los sentimientos, tal vez. Y esta segunda más hacia un análisis técnico, por así decirlo. Entonces, puede ser eso. ¿Tú? Yo... Me gusta mucho, o sea, es una gran película, pero creo que también... Viendo las películas a las que le he puesto 5. Claro, también. Es un 2, ¿no? No, sí, creo que... Horas de Ryan Gosling. Pues le falta Ryan Gosling a esta película. Yo creo que 4 también, 4 estrellas de mi parte. 4 estrellas, 4 cervezas. 4 cervezas es una calificación
adecuada. Sí, es muy buena. O sea, coherente con la historia y todos sus personajes. Muy recomendable ahí para Sí, una si no la han tarde que visto. lo quieran ver. En Prime está en renta. Tienes que pagar 60 baros. Yo tuve que contratar Universal Sí. y se me pasó cancelar mi prueba gratis y me cobraron otro mes. Pero sí, hasta ahí, véanla. Si tienen hijos también. Se las pueden poner. Oye, háganle como Esteban y prueben a ver si la ven con nostalgia y les sigue gustando o si creen que ya como que Sí, bajó un poquito. Bueno, con esto acabamos el capítulo. Salud. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta vez. Nos vemos en el siguiente episodio de En una chela. Salud. Salud.